Bueno, enseguida nos vamos a Israel, donde hoy ha aterrizado Joe Biden para una visita oficial que es crucial para el rumbo de la guerra en Oriente Próximo. Bueno, donde hoy ha aterrizado y desde donde hoy ha despegado, porque ya se ha ido. Pero en su breve estancia no ha ahorrado expresiones de apoyo a su aliado, Israel. La visita tiene una importancia que trasciende a la región. Y hoy, de hecho, es la apertura de la mayoría de los medios internacionales. Miren, por de pronto hay hoy un análisis en The New York Times que es muy interesante y es muy pertinente, por cuanto señala una confluencia que revela un nuevo orden del mundo o un nuevo desorden del mundo. Mientras Joe Biden acudía a Israel, Putin se iba a China. El mundo se va reordenando o desordenando en una nueva configuración bipolar, como ven. La alianza militar y económica de Putin y Xi Jinping, que tiene como socio principal a Irán, gran patrocinador de Hamás y Hezbollah. Esa alianza hoy ha quedado reforzada. Incluso dicen que va para 100 años. China está comprando todo el petróleo de Rusia e Irán que Occidente sanciona. Y luego tenemos al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Corea del Norte. Un eje de satrapías, de dictaduras, que se declaran enemigas del orden liberal. Joe Biden, presidente de la primera potencia del mundo libre, respalda inequívocamente a su aliado en Oriente Próximo, que es Israel. El programa de su visita se ha visto por completo trastocada por la tragedia en el Hospital Baptista de Gaza, donde aún siguen recogiendo cadáveres después de que ayer impactaron un cohete en las inmediaciones, en el parking que se encuentra a sus puertas. Claro, tanto es así, tan marcada quedará la visita de Joe Biden por este trágico suceso, que hoy lo que destacan los medios internacionales es su respaldo inequívoco también a la versión israelí de lo que ocurrió en la tragedia del hospital de Gaza. Hoy Israel ha presentado diferentes pruebas, que ahora les detallamos, de que el culpable de la masacre es un cohete lanzado desde un cementerio de Gaza por la yihad islámica. Un cohete que buscaba causar la mayor destrucción posible en Israel y que desvió su trayectoria hasta impactar en este hospital de Gaza, causando numerosas víctimas. Por lo que he visto y entendido, el ataque al hospital fue llevado a cabo por la otra parte, no por ustedes. The other team, dice Joe Biden con esa campechanía, ¿no? tan yanqui. El equipo rival, el equipo adversario, es decir, la yihad islámica, cuyo interés declarado es el mismo que el de Hamás, que es destruir el Estado de Israel. De hecho, ese cohete que estaba lanzado desde Gaza tenía otro destino, muy distinto al del parking de este hospital donde ocurrió la tragedia. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Antes de nada, permítanme, hay un principio básico en la vida y en este oficio que ayuda a preservar algo de crédito y que contribuye a evitar errores, y es la cautela. Es incompatible, claro, con el entusiasmo y la euforia que invitan a la precipitación. Otras veces erramos, pero creo que ayer cumplimos con nuestra labor cuando íbamos informándoles con toda precaución de lo que sabíamos y de lo que no, y de cuáles eran las fuentes de la información que nos iba llegando. Al final es tan sencillo como eso, decirle cuál es la fuente de lo que sabemos y qué es lo que ignoramos. La primera fuente de anoche de lo ocurrido fue Hamás. Ya les digo que se puede errar y es comprensible, pero hay algo que es imperdonable y quedó ayer al descubierto. Y es que era tal la ansiedad de algunos influencers, activistas políticos y reporteros prestigiosos que ignoraron lo más básico. Y lo malsano de esa ansiedad era que les proporcionaba un marco perfecto, una matanza que cargarle a Israel y con la que zanjar el asunto. Pero el asunto no era tan fácil y deja una lección que convendría aprender, si es que se quiere. Es que la disposición de Hamás a mentir es evidente y, en fin, tendrá escrúpulos Hamás, que ha matado a casi 2.000 israelíes en una salvaje oleada terrorista que no distinguía a los niños y que mantiene a 200 secuestrados, niños, mujeres. Tendrá escrúpulo para mentir. El problema es la disposición a creerse lo que diga Hamás, y esa disposición, la verdad, es que se reveló con una ansiedad malsana.
Antes de ocuparnos de los otros titulares de la visita, vamos a Jerusalén para conocer los detalles de la investigación que las fuerzas de defensa israelíes han presentado a los medios. Además, apoyados también ahora por un material de Washington, que son las imágenes vía satélite y de infrarrojos que han filtrado, por ejemplo, a medios como The New York Times, que suele ser el destinatario de las filtraciones, de los documentos confidenciales de la inteligencia de Washington. Corresponsal Hannah Beris, buenas tardes. Hola, buenas tardes nuevamente, Rafa. Te diré que el ejército investigó si había habido algún ataque aéreo en la zona del hospital cuando fue la explosión de anoche en su estacionamiento y respondió con un no rotundo después de investigarlo al menos unas 3 horas la investigación preliminar. Eso es lo que llevó la primera respuesta. Además, el sistema, y todo por supuesto fue detallado más en una rueda de prensa esta mañana, el sistema que capta todo disparo desde Gaza hacia Israel registró claramente que segundos antes de la explosión, la Yihad Islámica había disparado una decena de cohetes hacia territorio israelí y que su recorrido pasaba justamente sobre el hospital. Uno de los cohetes falló, como tú ya has adelantado, y cayó antes de tiempo sobre la zona del hospital, concretamente, es verdad, no en el hospital mismo, sino en su estacionamiento. Además, fue especialmente interesante que la inteligencia israelí captó una conversación telefónica entre 2 terroristas de Hamás en la que, mencionando explícitamente al hospital Al-Ahli, confirman que fue un cohete de la Yihad que cayó, no un misil israelí. Creo que puede ser interesante, Rafa, compartir con nuestros oyentes la parte de la conversación entre los terroristas que publicó el portavoz militar israelí. Uno dice así: te estoy diciendo que esta es la primera vez que vemos un misil como este cayendo y por eso decimos que pertenece a la Yihad Islámica Palestina. ¿Qué? Le dice el otro. Están diciendo que pertenece a la Yihad Islámica. ¿Es nuestro? Parece que sí. ¿Quién dice esto? Están diciendo que los fragmentos del misil son fragmentos locales y no como los fragmentos israelíes. ¿Qué estás diciendo? Pero Dios bendiga, no pudo encontrar otro lugar para explotar. No importa, sí, lo dispararon desde el cementerio detrás del hospital. ¿Qué? Lo dispararon viniendo desde el cementerio detrás del hospital Al-Ma'amadani y falló y cayó sobre ellos. ¿Hay un cementerio detrás? Sí, Al-Ma'amadani está justo en el recinto. ¿Dónde está cuando entras al recinto? Primero entras al recinto y no te diriges hacia la ciudad, está a la derecha del hospital Al-Ma'amadani. Sí, ya lo sé, responde el otro terrorista de Hamás. Bueno, y luego hay además otras investigaciones que proceden además de fuentes sobre el terreno, como la que ha llevado a cabo de forma muy exhaustiva la BBC, con testigos, con personas en el lugar de los hechos, y que concluyen que efectivamente se desvió de su trayectoria el cohete lanzado desde Gaza y que fue su depósito de combustible el que propagó o hizo que fuera mayor el daño causado en esas puertas, a las puertas de este hospital baptista de Gaza. Claro que Israel es parte de este conflicto, claro. Pero hay algo que tiene Israel y de lo que carece Hamás, y es una prensa crítica y es una opinión pública que fiscaliza las actuaciones de su gobierno. Prueba de ello es el vigor civil que tuvieron las manifestaciones en contra de Netanyahu, hasta que efectivamente la oleada de ataques del 7 de octubre galvanizó a su opinión pública en torno de un gobierno de emergencia nacional. Pero era un gobierno contestadísimo y sumido en una ola de protestas, a la que se habían sumado, por cierto, además, exmiembros o miembros en la reserva de las Fuerzas Armadas, exgenerales, por ejemplo. Hay una rendición de cuentas en Israel que jamás, desde luego, no se le va a exigir en Gaza. Estos días se pone el ejemplo de Haaretz, que ha pedido la dimisión de Netanyahu desde el mismo día del 7 de octubre, de la oleada terrorista de Hamás, y que siempre ha sido crítico con la política de expansión de asentamientos de Israel y con sus intervenciones militares. Que el escepticismo es siempre saludable, pero choca bastante que gente que casi pedía que les pusieran en las manos los niños asesinados por Hamás para creérselo, difundiera al segundo acríticamente toda la versión de Hamás, incluido un recuento de víctimas que era imposible por el tiempo transcurrido. Aquí lo destacó además también en la antena Onda Cero Hannah Beris en el momento. Han pasado
minutos desde que denunciaran la explosión y ya tenían un recuento tan exacto, ¿no?, del número de víctimas. Demasiadas dudas respecto a Israel y ninguna respecto de Hamás, desde luego, es poco recomendable, si lo que se busca es contar la verdad, o al menos la verdad a nuestro alcance, porque es verdad que el acceso a los hechos en un lugar como Gaza es extremadamente dificultoso. Les decíamos que la visita de Biden a Jerusalén tiene una importancia que trasciende a la región. Joe Biden tenía como misión declarada la apertura de un corredor humanitario para aliviar la situación que viven los gazatíes. Israel ha supeditado la apertura de ese corredor a la liberación de los 200 rehenes que jamás mantiene secuestrados en sus guaridas. Por lo tanto, no parece que vaya a ocurrir. Pero desde luego el presidente de Estados Unidos no ha ahorrado expresiones de apoyo a Israel en su guerra contra Hamás. Y esta es también una imagen que está ahora mismo recorriendo, además de las cancillerías, también los países de mayoría musulmana. Agustín Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes. El tiempo, Rafa, es el capital más importante que tiene el presidente de Estados Unidos, y Joe Biden ha considerado que la imagen que ha enviado al mundo árabe abrazando a sus interlocutores judíos merecía un viaje tan largo para un hombre de 80 años porque debía estar en Israel, aunque no haya podido extender su visita a Amán, ya que los líderes árabes no han querido fotografiarse con él después de la explosión del hospital de Gaza, que las calles del mundo árabe, bien lo has dicho, culpan a la aviación judía, pero que en Estados Unidos se cree que tienen pruebas de que sus servicios de inteligencia confirman de que no es cierto. Biden sabe que no es Mary Poppins, que puede convertir todo en un mundo maravilloso, y no hay lugar en el mundo más complicado que Oriente Medio. Es muy de Biden meterse en todo tipo de berenjenales, aunque sean difíciles e imposibles, porque si no, no se llamaría Joseph Rubinet Biden, y hoy ha querido demostrar que si Estados Unidos está claramente al lado de Israel y en contra de la organización terrorista Hamás, eso no quiere decir que esté en contra de los palestinos. No con mucho éxito, porque esa es la impresión que quieren dar China y Rusia, decididos a minimizar el poder norteamericano, y es el mensaje que han recibido las calles y los palacios de Oriente Medio, que ya no se conforman con gestos y con la llegada de alimentos y medicinas a Gaza, sino que piden el fin de las operaciones militares de Israel y que se oponen a la inminente entrada de sus carros de combate en la franja, algo que Israel y Estados Unidos, por supuesto, no van a aceptar. Bueno, hablaba Agustín Alcalá de las calles y los palacios. Hablemos de las calles. Las potencias occidentales han elevado el nivel de alerta antiterrorista por el temor a atentados de estos llamados lobos solitarios. Esto lo ha reconocido también Grande Marlaska, la gran preocupación que hay en la seguridad nacional por la intervención de estos terroristas que lo hacen de manera individual, aislada, y que son muy difíciles de interceptar. Claro, en realidad da igual las pruebas que se presenten sobre la tragedia del hospital de Gaza, porque la llama ha prendido y el combustible es la ira que jamás pretende atizar. Hoy hay movilizaciones contra Israel en Egipto, en Marruecos, en Túnez, en Turquía, en Jordania, en Irak, en Kuwait, en Irán, en Siria. Aquí en España se ha reforzado la seguridad de las embajadas. En Buenos Aires se ha evacuado la de Estados Unidos y la de Tel Aviv y la de Israel por amenazas diversas. Miren, hoy, sin ir más lejos, en Valencia hay un partido de baloncesto que enfrenta al Valencia Basket con el Maccabi de Tel Aviv y que está rodeado de excepcionales medidas de seguridad, teniendo en cuenta que uno de los equipos en liza es israelí. Creo que el partido ya ha comenzado, está a punto de hacerlo. Vamos a conectar con Eduardo Esteve, que allí se encuentra. ¿Qué tal, Esteve? Buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. No, comienza a las 8:30 de la tarde, pero te puedo contar que de momento todo transcurre con bastante normalidad. Como decías, hay un amplio dispositivo de seguridad del que apenas han querido dar detalle, pero que hemos podido ir viendo. Pues aseguro que hacía tiempo que no había un despliegue tan espectacular, y eso que he estado en alguna final de Champions. Los jugadores han pasado la noche en un hotel de Valencia, fuera del casco urbano, en el que tampoco se ha querido dar ningún detalle, pero en el que se podía observar un amplio dispositivo de seguridad. Más de 700 policías, entre uniformados y de paisano, un helicóptero que ha acompañado al equipo en todo el trayecto, junto a varias furgonetas de las fuerzas de seguridad fuertemente armados con armas de alto calibre, junto a la seguridad privada del propio equipo, que se ha redoblado, con toda la calle principal cerrada al tráfico de coches y de personas a la llegada del equipo al pabellón. Se han revisado de manera exhaustiva todos los aledaños con perros adiestrados en la detección de explosivos, tanto durante la mañana como por la tarde. Las puertas se han abierto mucho antes, a las 7, ya que el control de seguridad es parecido al de un aeropuerto, con detectores de metales, con revisión de bolsos e incluso la obligación de encender y mostrar las cables a quien las llevará consigo. La entrada de la prensa ha cambiado de ubicación
y ya en el interior del pabellón pues vislumbra una gran presencia policial y por el momento, como te decía, afortunadamente todo transcurre en absoluta normalidad, sin ningún incidente, y el partido está previsto que a las 8:30 arranque este Valencia Basket frente a Maccabi de Tel Aviv. Bueno, escucha, muchas gracias, Eduardo. Si ocurriera algo, ya sabes que tienes las líneas abiertas para informar. A las 8:30 volveremos a Valencia. Escuchaban también el ambiente animado dentro del estadio y fuera, pues las medidas excepcionales de seguridad de las que informa Eduardo Esteve, con esos 700 policías, además fuertemente armados y con los perros y demás medidas de seguridad para evitar que nada ocurra. Evidentemente se trata de un partido en el que juega el Maccabi de Tel Aviv. En las actuales circunstancias, toda medida de seguridad está justificada. En Onda Cero,